Días a todos. Los que no me conocen, soy Joel Guido, soy uno de los líderes aquí en Arcoama. Estoy feliz de poder estar hoy día con ustedes y compartir con ustedes este tema. Ahí está el clicker. Hoy día vamos a estar hablando de entretejidos, o en otras palabras, vamos a estar hablando de cómo vestirnos. Muy importante saber como iglesia cómo vestirnos. Tal vez van a decir, pero Joel, yo te he visto cómo te vistes, ¿cómo vas a compartir vos de eso? Gracias a Dios no son mis palabras, pero las palabras de Dios. Pero antes de comenzar, estoy compartiendo de un lema en la Biblia. ¿Sabía que hay lemas en las Biblias, historias que se repiten? Y la razón por esto, uno es, las personas que escribieron la Biblia vivían en otra cultura, no son como nosotros. Nosotros vemos las cosas sumamente lineales, una cosa sigue tras del otro, lo vemos en una forma cronológica, podrías decirlo, pero de verdad, cómo lo veía la gente hebrea, la gente judía, era mucho más circular. Ellos veían que las cosas se repetían, hasta nos dice eso en las Escrituras, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, para ellos, en su vida, veían que las historias se repetían, las cosas pasaban una y otra vez. Y vemos eso en las Escrituras. Y la razón por qué Dios puso esto en las Escrituras es para dar énfasis a ciertas cosas, para que podamos aprender de ciertas cosas que tal vez la primera vez lo hubiéramos perdido. Entonces, vamos a hablar de un lema de vestimentas. Y cómo esta historia se repite una y otra vez a través de las Escrituras. Y otra cosa que quiero contarles, que es importante también, es que la Biblia es una historia unificada. Entonces, podemos leerlo desde el frente hacia atrás o desde la parte de atrás hacia el revés. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez ustedes han oído que Jesús estaba en la creación. ¿Han oído eso? ¿Podemos leer y sacar eso de Génesis 1? Si lees Génesis 1, no le encuentras a Jesús ahí. Te preguntas, ¿pero cómo es que puedes decir que Jesús estaba en la creación cuando leo la historia de la creación y no estaba ahí? Es porque tenemos que adelantarnos a Primera de Juan. ¿Y qué nos dice? El Verbo, hablando de Jesús, estaba en el principio y estaba con Dios y era Dios, y a través de Él todo fue creado. Y otra palabra que podrías usar para el Verbo es la palabra de Dios. Entonces, cuando entiendo eso de Juan 1, regreso a Génesis 1 y veo, ¿y qué dice? Dios habló y los mares se abrieron. Entonces, cada vez que dice en Génesis 1 que Dios habló y algo fue creado, ese hablar es la palabra de Dios, es Jesús. Entonces, pudiendo leer la parte de Juan y Génesis juntos, puedo encontrar a Jesús en la creación. Amén. Entonces, es importante poder saber estos dos conceptos. Las historias se repiten y puedo coger cosas de más adelante para entender cosas de más atrás con mejor contexto. Entonces, preparemos nuestros corazones y oremos. Señor, pido que tú seas el que esté hablando hoy día, Señor. Queremos oír y aprender de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y nuestros oídos para oír y entender de ti. En tu nombre santo oramos. Amén. Entonces voy a hablar de las vestimentas. Primero voy a comenzar con la parte mala. Ya hay una parte, podrías decir, negativa o mala. Y todo comienza, y con 90% de los lemas en la Biblia comienzan en el jardín de Edén. Y todo comienza en Génesis 2:25, donde dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Para mí es interesante que pone el escritor de Génesis esto en Génesis 2. No eran, como lees la historia, tal vez dirías, no es necesario hacer eso. Pero está poniendo énfasis y un punto aquí de que Adán y Eva no tenían nada que esconder ante Dios. No había nada de qué preocuparse.
porque estaban con su padre y no habían pecado. Entonces estaban desnudos y no tenían vergüenza ninguna. No tenían nada que ocultar. Y vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 3, ¿qué sucede? Viene la serpiente y la friegan a Adán y Eva. Y caen en pecado, desobedecen a Dios. ¿Y qué es la primera cosa que hacen? Primera cosa que hacen es que se les abren los ojos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera cosa que hicieron, tratar de tapar su desnudez, era tratar de esconder algo. Porque de repente se dieron cuenta que habían pecado, que habían desobedecido. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Esconder ese pecado y esa desobediencia de Dios. Y hasta podemos ver en los versículos siguientes, Jesús les llama, o Dios les llama, perdón, ¿y qué hacen? Huyen y se esconden. Y otra vez, creo que a veces cuando leemos estas historias, les juzgamos rápidamente a Adán y Eva. ¿Por qué comerían eso? ¿Por qué cometerían pecado? ¿O por qué se tratan de esconder de Dios? Dios sabe todo. ¿Por qué tratan de ocultar cosas de Dios? No seamos tan rápidos, porque vamos a ver cómo se repite esta historia dentro de las Escrituras y creo que muchas veces se repite en nuestras vidas. Entonces, como pueden ver, ¿qué son las partes importantes de este lema? Hay algún pecado y el hombre con sus propias habilidades o con sus propias fuerzas o con sus propias obras quiere taparlos y ocultarlos, haciendo sus propias vestimentas. La siguiente parte, vamos a saltar a Génesis 27, la historia de Jacob y su padre Isaac. Tal vez han oído esta historia. Isaac ya estaba viejo, tenía que dar la bendición a sus hijos. Eran dos hermanos, Esaú y Jacob. Y para mí es interesante porque creo que en la escuela dominical o a veces cuando oímos esta historia, no lo vemos de una manera negativa o de un pecado. Pero lo que hizo Jacob no era bueno. Y lo que hizo Jacob era robar a su hermano Esaú. Porque en ese tiempo el primer hijo, el primogénito, recibía una doble bendición, una doble porción. Entonces ahí son dos hermanos, él se llevaba 2/3 y Jacob 1. Y Jacob, por tal vez vanidad o queriendo más, ¿qué hizo? Juntamente con su madre, mataron una cabra, se puso una vestimenta, entró al cuarto de su padre para engañarle, le dijo que era su hermano y robó la bendición de su hermano. Como digo, muchas veces oímos esta historia y tal vez no lo pensamos de una manera negativa, pero ¿cuál fue el resultado? No siempre nos dice la Biblia, eso fue pecado. Pero podemos ver el resultado y podemos ver qué pasó, que era un pecado de Jacob. Porque ¿qué pasó? Rompió la relación con su hermano, le mintió a su padre y tuvo que huir para que su hermano no le matara. Entonces otra vez, porque Jacob puso sus propias vestimentas para engañar, ocultar y tapar, terminó con una relación rota, terminó con una familia herida. Y creo que a veces nos ayuda si pensamos en tiempos modernos. Ojalá no le ha pasado a nadie en esto, pero hemos oído de las historias cuando muere un padre o una madre y deja una herencia a los hijos. Y hay un hermano que coge y se lleva un poquito más, o no les avisa a los hermanos y se roban las cosas. ¿Cómo nos sentimos con eso? Dicen, qué lindo que hizo eso. Qué bueno para él. No, ¿qué pasa? Hay relaciones rotas. A veces esas familias no se hablan por años porque están robando. Entonces, en este ejemplo, Jacob se vistió ¿para qué? Para robar a su hermano y mentir a su padre. Entonces, no fue un buen ejemplo de cómo vestirse o cómo deberíamos vestirnos. La siguiente historia, vemos una vez más qué pasa con Jacob, pero ahora con su hijo.
Tal vez han oído esta historia de Jacob cuando le da a José ese saco de muchos colores. ¿Sabes? Creo que oímos esa historia y pensamos que es algo positivo. Y sí, Dios usa eso como ejemplos y vemos esa historia usada como ejemplos positivos en otro lado. Pero si vemos el contexto y vemos esa historia, ¿el corazón de Jacob estaba en el lugar correcto? Y vemos un poco la historia de Jacob. Él, cuando buscó una esposa, su suegro le engañó y se terminó casando con Lea. Y él quería casarse con Raquel. Después se quedó otros 7 años y se terminó casando con Raquel. Tenía 2 esposas. Pero de verdad podías ver que él tenía un amor, un favoritismo para Raquel. Porque tenía todos estos otros hijos con Lea. Pero ¿a quién le da el saco? ¿A quién le da ese favoritismo? ¿A quién le da esa preferencia? A José, el hijo de Raquel. Como un padre estaba dando favoritismo a un cierto hijo. Otra vez, cuando hemos visto eso en el tiempo moderno, qué bien, ese padre le ama al hijo y le ignora a la hija o viceversa. Nunca diríamos eso. Debemos amar a todos nuestros hijos. Y no solo eso, vemos la reacción de José. ¿Él tuvo una buena reacción ante eso? No. Fue a sus hermanos con su saco nuevo ¿a qué? A presumir. Papi me ama a mí, mira mi nuevo saco. No dice eso directamente, pero podemos ver en la reacción de sus hermanos y cómo José les habla. No estaba viniendo humilde, estaba viniendo con orgullo, con vanidad, diciendo, ve, yo soy el hijo amado. No solo eso, cogió los sueños que Dios les dio para medio sobarlo en la cara de sus hermanos, diciendo, ustedes se van a postrar ante mí, yo voy a ser el más grande. Otra vez, Dios le dio esos sueños y no estoy diciendo que está mal eso, pero ¿es necesario que José vaya y haga eso con sus hermanos? ¿Es necesario que José en pocas les tienta, se ponga orgulloso ante ellos? No. Y el resultado de Jacob vistiendo a su propio hijo y José tomando esas vestimentas por sí mismo, ¿cuál fue? Sus hermanos cogieron, rompieron esas vestimentas, pusieron sangre de cabra para mentir que había muerto y le vendieron en esclavitud. Otra vez terminó en relaciones rotas, en personas heridas, en mentiras, en separación. Y de hecho creo que podemos usar un ejemplo de Jesús en Mateo 23:5, cuando está hablando de los fariseos. Él dice que los fariseos hacen sus obras delante de los hombres y dice que sus vestimentas son largas y con adornos largos. Y yo creo que es parecido a lo que estaba haciendo José. Está bien, su padre le amaba. Dios le había dado sueños, pero él no tenía que ir y presumir en frente de sus hermanos. Pudo haber recibido ante eso de Dios, dejado ahí. Pero ¿cuál fue el error? Él quería presumir sus nuevas vestimentas que él tenía ante Dios. Entonces, esas son las partes malas. Y el resultado es, terminamos con vergüenza porque vemos que estamos en pecado, termina en vanidad, termina en obras porque queremos hacer obras para tapar nuestros errores, termina en esconder, ocultar y en hipocresía. Cuando nosotros tomamos nuestras propias vestimentas y nos vestimos a nosotros mismos, este es el resultado. Pero hay una parte buena de los lemas, esta parte buena, podemos regresar a Génesis 3, si podemos adelantar el slide, por favor. Una más. Esa es. Entonces en Génesis 3, cuando ellos se vistieron, Adán y Eva, Dios no les dejó ahí, sino que dice después que Jesús habló con ellos, les contó todas las consecuencias malas de sus pecados y el resultado de eso. ¿Qué hace Dios? Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y les vistió. Entonces también hay una parte de este lema de las vestimentas que Dios quiere darnos a nosotros. Y el contraste de las vestimentas que Dios quiere darnos versus las vestimentas que nosotros queremos ponernos. Para mí es importante resaltar quién es el actor en esto. ¿Quién es el que está haciendo todo aquí? ¿Adán y Eva hicieron algo?
De verdad estaban ahí parados y Dios dice que hizo las vestiduras de piel de un animal y les vestió. Dios es el que hizo las vestimentas y encima de eso les viste a ellos. Dios es el actor aquí. Dios es el que quiere hacer la obra en nosotros. Y podemos ver esta historia repitiéndose en Isaías, esta promesa que Dios nos hace en Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Él me ha envuelto en el manto de justicia. Dios es el que nos pone las nuevas vestimentas. Es el que prepara esas nuevas vestimentas para nosotros. Esas vestimentas de salvación, de justicia. Sabiendo que nosotros somos pecadores y hemos fallado, Él quiere darnos nuevas vestimentas hechas por Él. Y podemos ver muchos de los lemas, cuando llegas a la parte de Jesús, cambian, dan como el resultado opuesto. Y podemos ver este resultado opuesto en Jesús. Porque cuando leen Mateo 27:35, que dice que los soldados cogieron las vestimentas de Dios y lanzaron a la suerte y se repartieron las vestimentas. Entonces, en la cruz, Dios estaba desnudo. Muchas veces vemos esas imágenes y tienen un delantal tal vez pequeño, pero de verdad, viendo el contexto de esta historia, viendo cómo históricamente, más que probable, Jesús estaba completamente desnudo en la cruz. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto en todo este lema de vestimentas? Sabemos que cuando nosotros nos vestimos no nos va bien. Dios quiere darnos vestimentas, pero ahora porque Jesús, que no hizo nada, es perfecto, es Dios, está desnudo en la cruz. No entiendo. Porque Él quiere tomar nuestra vergüenza. Él quiere tomar nuestros pecados, nuestra culpa. Estar totalmente expuestos ante nosotros para poder revestirnos de su sangre. Él quiere. Me hace acuerdo cuando, no sé si han tenido hijos de alrededor de 2 años. Cuando comienzan a querer ser independientes, dicen: no, yo quiero vestirme. A veces como padre decimos: ya está bien. ¿Y cómo salen con medias que no encuadran? La ropa está toda dispareja. A veces hasta está al revés la ropa. Se visten y se ve ridículo. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros. Por orgullo, por no querer ser transparentes y honestos con Dios, queremos poner nuestra propia ropa. Queremos ocultar nuestras fallas. Porque tenemos miedo del qué dirán. Pero Dios ya sabe todo. Y al igual que Adán y Eva, no podemos ocultar nada de Él. Entonces debemos dejar al lado ese orgullo y aceptar esas nuevas vestimentas. Amén. Nuestra respuesta. Pablo nos dice en Colosenses 3: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La primera vez que leí esto no me di cuenta que esa palabra de desechados está hablando de quitarse esa ropa. Es: quítate ese viejo hombre. Deja de mentirte a ti mismo y el uno al otro. Sácate ese viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Qué dice? Y se han vestido del nuevo hombre, el cual
se ve renovado hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Cuando nos ponemos el nuevo hombre, estamos en la imagen de Dios. Esta renovación, no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y poniéndose unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y ese es el resultado de las vestimentas de Dios. Cuando nosotros, por temor, otra vez orgullo, o por querer hacer las cosas nosotros, termina ¿en qué? En gente herida. En una iglesia donde no podemos tener confianza el uno con el otro. En una iglesia donde no podemos abrir nuestro corazón el uno al otro. Y no queremos eso. Dios, ¿qué quiere para su iglesia? Quiere que Él nos vista para que el resultado sea paciencia, mansedumbre, perdón, amor. Y terminamos en unidad el uno con el otro, cuando dejamos que el Señor nos vista. Otra forma de decirlo que nos dice Pablo en Gálatas 3:27 es: pónganse Cristo. Debemos vestirnos de Cristo, sabiendo que Él hizo todo y yo no hice nada. Entonces yo no tengo que presumir nada de lo que yo he hecho. No puedo dar toda la gloria a Él por lo que a Él ha hecho en mí. Quiero contarles una historia. Hace unos 3, 4 años, con los jóvenes que estaba trabajando en ese entonces, encontramos un programa dirías, no es de contabilidad, es de rendir cuentas. Es un programa que instalas en tu computadora, tu celular, escoges una persona y al final de cada mes manda un reporte a esa persona de todo lo que has visto en tu celular. Y decidimos con los líderes hacer esto para tener más transparencia entre nosotros, para poder tener más rendir cuentas del uno al otro. Y fue interesante porque hubo 3 respuestas entre los líderes y los jóvenes. Algunos dijeron: no, yo no tengo problemas con los celulares, no necesito que se metan. Y no puedo condenar o juzgarles, pero la primera cosa que se me vino a la mente es: si no tienes problemas, mejor aún. ¿Por qué no usar este programa para apoyar a tus amigos? Porque otra vez, ser transparente no es solo cuando yo tengo culpa o lucho con un pecado. Ser transparente es una forma de amar y compartir con mis hermanos. Entonces no solo tengo que ser transparente si soy pecador. Y otra vez, me daba dudas porque inmediatamente rechazaban eso. Entonces sentía que ellos no querían ser transparentes, sino querían vestirse ellos mismos. Por eso decían no. La otra respuesta fue, otra vez tal vez porque son jóvenes, instalaron la aplicación y después llegaban a nosotros y nos decían: averigüe cómo hackear la aplicación. Es como, ese no es el punto. Entonces, creo que ellos estaban tan confundidos que se engañaban ahí a sí mismos. Y ese tampoco es el punto. Pero la tercera grupo de jóvenes que usaron esta aplicación, lo usaron y dejaron
a veces sus cosas muy vergonzosas llegue a sus compañeros por un email. Y de repente comenzamos a notar que había mucho más unidad en ese grupo. Había transparencia. Y comenzábamos a contarnos los pecados con cuales luchábamos. Y de repente comenzamos a tener victoria. Y el pecado comenzaba a perder su poder. Porque las vestimentas del Señor son unas de transparencia, son unas de verdad, son unas de honestidad. Dios quiere que seamos así en su iglesia. No que ocultemos las cosas, no que usemos nuestro orgullo o vanidad para decir que somos mejores que otros. Pero como dijo, esto es para todos. No importa si eres griego, no griego, circunciso, no circunciso. Esto es para todos. Todos estamos en la misma página. Cristo murió por todos nosotros. Y ahora es el tiempo de poder ser humildes los unos con los otros. Nos dice en su palabra en Santiago 5:16, dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, para terminar hoy, quiero darles un reto. Y entiendo, y parte de esto no estoy diciendo que tienen que subir aquí a la tarima y contar a todos. Eso no es el punto. No necesariamente, pero sí es importante, y creo que vemos eso una y otra vez en las Escrituras, que debe haber alguien en nuestra vida a quien estamos confesando nuestros pecados. Tanto Dios como un hermano o una hermana en Cristo. Y debemos poder abrir nuestros corazones. Aquí dice en Santiago, confiésense los pecados unos a otros. No solo dice confiesen a Dios, dice unos a otros. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de poder hacer eso? Sanidad. Es victoria sobre el pecado. Entonces yo quería darles un reto. Y hoy quieren ser libres. Si ustedes han estado luchando con esto, si ustedes han tenido tal vez un delantal de un ojo de higuera y han estado ocultando, escondiendo, y no quieren más luchar con eso, no quieren más que ese pecado les atormente, quieren tener libertad y victoria. Quiero pedirles, quiero orar por ustedes. Pueden ponerse de pie para poder orar por ustedes. Si ustedes quieren algo, ven. No hay culpa, no hay condenación. Esas son mentiras de Satanás. Dios ya les ha cubierto a ustedes. De sus nuevas vestimentas de gloria. Señor, quiero pedir por cada persona hoy, Señor.
Quita de nosotros esas vestimentas, Señor. Ayúdanos a no escondernos en nuestras obras, en nuestro nombre tal vez, Señor, en lo que nos hemos hecho, en quien conocemos. Porque todas esas cosas pueden irse, Señor. Todas esas cosas van a terminar. Pero, Señor, ayúdanos a ocultarnos en ti, Señor. A refugiarnos en ti, Señor. Sabiendo que hemos fallado, sabiendo que hemos pecado, pero tú nos has restaurado. Nos has dado nuevas vestimentas en ti, Cristo Señor. Reviste, Señor, a cada una de estas personas. Quita toda culpa, toda condenación. Y dales libertad, Señor. En nombre santo oramos. Amén. Gloria a Dios. Hay un paso más antes de terminar. Porque podemos ver, queremos confesar a Dios, queremos ser transparentes ante Dios, pero también la palabra nos anima a ¿qué? A confesarnos unos a otros. Y eso puede ser muy difícil. Pero les animo a ser valientes, porque cada vez que yo he hecho esto, he comenzado a tener victoria sobre ese pecado. He comenzado a tener paz. He comenzado a tener esas cadenas rotas. Por eso debemos, para poder recibir sanidad. Entonces, al lado derecho van a estar los líderes y ancianos orando. Y si usted tiene algo que nadie sabe y necesitan sacarlo de su pecho y necesitan confesarlo, ellos van a estar listos para orar por ustedes. O si tal vez a su esposa, su esposo, su pareja necesitan abrir su corazón, aprovechen este tiempo, tomen su momento, oren el uno por el otro. O si no, tal vez pueden acercarse a sus líderes de iglesia de hogar. Pero quiero animarles, no salgamos de aquí vestiéndonos nosotros mismos, tapando y ocultando nuestros errores, pero salgamos de acá libres con las vestimentas del Señor.